Bien, La Bola de Cristal, que es un programa infantil, juvenil, que se emitió en los años 80, realmente supuso un cambio en la forma de presentar los programas dirigidos al público infantil y juvenil en España, porque se trataba los temas y se trataba a los niños y a los jóvenes de una forma mucho más adulta, de una forma mucho más madura que lo que se había hecho hasta entonces. La Bola de Cristal fue un programa muy transgresor. El padre y la madre, por decirlo de alguna forma, que en realidad eran dos madres, de ese programa, tanto la directora de la televisión española y de televisión española en concreto, como era Pilar Miró, como Lolo Rico, eran dos personas de izquierdas, reconocidamente de izquierdas, pero que además contribuyeron mucho a la apertura social y cultural de la época de la transición. No es que fuera el programa que más o con más libertad de la parrilla televisiva. Yo creo que la palabra es transgresión. Era un programa transgresor. Que nos aportaba modelos nuevos, referencias nuevas. De repente te aparecía un personaje hablando de tenemos que desaprender, en vez de aprender, o las cosas tan formales, tan encorsetadas, ¿no? Tenemos que desaprender. A través de la provocación había reacción, ¿no? Y desde cómo iban los personajes, o Alaska, la forma de vestir, de pensar, de hablar. Fundamentalmente porque no estábamos acostumbrados ni a esa forma, ni a ese maquillaje, ni a esa forma de vestir, ni a esos muñecos. Esa forma de gritar. Los muñecos gritan, no hablan, gritan. Son auténticos esperpentos. Están vestidos a veces como los punks de la época del 74-77 en el Reino Unido. Son feos. No estábamos acostumbrados a ese tipo de protagonistas de cuentos. Poner muñecos feos que gritan, que dicen disparates, palabrotas. Había palabrotas en televisión española en el 84. El poder ver que había otras formas, creo que era liberal en ese sentido, también de ideas, pero sobre todo transgresor. Nos decía, había un lenguaje nuevo, eso era lo interesante. Yo creo que bueno, no está tan claro que hayamos avanzado tanto en esa libertad de expresión. Lo de la libertad de los medios siempre es un tema pues espinoso, porque claro, es la libertad del que paga. Entonces las televisiones privadas tienen sus servidumbres, que es pues que el propietario es el que decide lo que se emite, y la televisión pública tiene las suyas también, que es que desgraciadamente en España la televisión pública está demasiado tutorizada por el poder político en cada momento, ¿no? Acabaría la mitad de la plantilla en la cárcel, o como se dice ahora, investigado, imputado, ¿no? Acabaría habiendo muchísimos problemas. Yo creo que sería posible, pero a lo mejor no políticamente correcto, porque como ahora todo se ve desde las ideologías y todo está ideologizado en los medios, pues tendría sus críticas, sus detractores, cuando en el fondo es un poco defender la libertad de pensamiento, de manera de ver las cosas, ¿no? Yo creo que tendría cabida, pero también seguro con muchas críticas, a lo mejor más que en aquella época. Pues no, a pesar de que tenemos muchos más canales, ¿qué es lo que veis? 280 canales, ¿qué es lo que tenemos en todos? Repetición, apuestas, realities, de repente llegó el reality y se lo comió todo. Y no son de calidad, no son formatos de calidad, pueden ser formatos entretenidos, pero no son formatos de calidad. Bueno, a ver, lo que intentaban es hacer una televisión para un público, como digo, infantil y juvenil, que fuera de entretenimiento, pero que además tuviera, dado el carácter público de la cadena, pues un carácter también didáctico. Se lanzaban una serie de mensajes, digamos, orientados a concienciar a los jóvenes sobre problemas de la sociedad. Yo recuerdo, hablas de la lectura, pero yo recuerdo porque yo, aparte de historiador de la comunicación, como os decía antes, también fui espectador en el programa en su momento. Se hablaba en contra de las drogas, por ejemplo, se hablaba de muchas cosas, se hablaba de política. Recuerdo que fue muy polémico un programa en el que se metieron y le dieron hasta la cara de identidad a Margaret Thatcher.
se hablaba, y no sé si luego me preguntarás por ello, sobre la educación privada, la educación pública. Es decir, que era un programa que tenía una parte, digamos, de entretenimiento, otra parte pedagógica. Había pluralidad en la idea de decir de defender lo público o de defender la cultura y la formación. Si no quieres ser como nosotros, lee. Me parece que esa frase también nos ayuda a entender que hay que tener una mente independiente, ¿no? Y eso lo consigues formándote tú mismo con gente más crítica, que al final defendía a este programa el ser críticos, ser diferentes y ser respetados, ¿no? Lleves el pelo rojo o lo lleves bien peinadito, ¿no? Al final, claro, el Partido Socialista se encontró presa de sus propias contradicciones, porque cuando un partido de izquierdas está en la oposición, pues hace un discurso, vemos, más encendido, más radical, hay que cambiarlo todo, y cuando llega al poder, pues se encuentra con que las cosas no son tan fáciles. El Partido Socialista había potenciado pues, una determinada manera de hacer televisión, con programas como este, pero llegado un momento pues se les empezó a ir la cosa de las manos. En aquella época se estaba negociando la concertación de la enseñanza privada en España y políticamente pues era un tema muy candente. Un sector importante de la izquierda, del propio Partido Socialista, era contrario a que la Iglesia Católica, concretamente los centros privados, fundamentalmente católicos, recibieran dinero público, mientras que el modelo que estaba propugnando el Partido Socialista era de financiar con dinero público a algunos de estos centros privados en lo que se conoce ahora ya como la enseñanza concertada. Esto levantaba ampollas en un sector de la izquierda del propio partido y esto es lo que se vio en la bola de cristal. Al final, esa censura supone la guinda de un pastel o la gota que desborda un vaso de cosas que están ocurriendo alrededor y que llevan acumulándose durante un tiempo. Y de repente en el 86 empiezan a aparecer una serie de cuestiones que desestabilizan el asunto. Para empezar, hay mucha juventud que muere por culpa de la droga, hay mucha corrupción por culpa de la droga, hay mucha corrupción política por el terrorismo llamado terrorismo de Estado, hay mucha corrupción política por cuestiones como pues, escándalos como el de Filesa, etc. Hay una crisis económica muy importante en este país, que eso no se esperaba en la transición, pero claro, en algún momento había que ajustar las cuentas, hubo una desindustrialización. Entonces la gente empieza a decir, ¿por qué nosotros tenemos que pagar esto? Esto era lo que nos habían prometido de la transición. Y lógicamente hay que empezar a meterse con los medios. Empezaron a limitar ciertas cuestiones y se empezaron a limitar